Qué buen tiempo de alabanza al Señor. Qué necesario. Y qué privilegio también. Aleluya. ¿Cuántos están preparados? ¿Estamos preparados? Por la fe estamos preparados. Me gustaría hablar acerca de una palabra que Dios ha puesto en mi corazón acerca de la transformación del corazón. Porque Dios quiere acabar la obra que ha comenzado. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere perfeccionar esa obra que ya ha comenzado en tu vida. Y Dios está trabajando en tu vida, en tu corazón. Y me gustaría que pudiéramos comprender cómo es ese proceso de esa obra de transformación, porque Dios quiere transformar tu vida, transformar mi vida. Dios quiere un pueblo distinto, un pueblo nuevo, con una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, con una nueva visión, con una nueva manera de andar, con una nueva manera de vivir, un pueblo distinto. El Evangelio no es solamente cuestión de creer, empieza por ahí. Pero no es solo cuestión de creer, es cuestión de poner mi vida a los pies del Señor y decirle, Señor, hazme como tú quieras que yo sea. Y en ese proceso hay 3 pasos importantes que son necesarios. Porque es algo que Dios produce en nosotros. El primero es la formación. Hace falta formación, hace falta información. Hace falta saber. Si no sabemos, podemos estar equivocados toda la vida y no darnos cuenta. Hace falta arrepentimiento y hace falta revelación. Después de la información hace falta revelación, hace falta que sea Dios, el Espíritu Santo, el que te revele esa verdad suya a tu corazón. Y luego el arrepentimiento. El arrepentimiento nos va a llevar a ser transformados. Si no hay arrepentimiento, uno puede saber las cosas, uno puede entender las cosas, pero seguir siendo el mismo. Dios no quiere que tú seas el mismo. Dios quiere hacerte, formar en ti una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Y como hemos leído, la obra que Él comenzó en nosotros, Él será fiel en perfeccionarla, en acabarla. Así que, hermano, Dios está tratando con tu corazón. Y vamos a ver estos 3 pasos que me parecen muy importantes, porque esta formación, acompañada de esa revelación espiritual y de un arrepentimiento verdadero, va a dar lugar a la transformación del corazón, a una nueva persona. Dice la Biblia, el que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí hay una transformación. Pero el que robaba primero tiene que entender que robar no es del Señor, que no tiene que hacerse eso. Alguien le tiene que decir, no, tú no puedes decir que eres cristiano si robas. Hay que formarlo. También el Espíritu Santo le tiene que revelar a esa persona que eso es verdad. Porque no basta con información. Y esa persona tiene que estar dispuesta a ponerse de rodillas y decir, Señor,
perdóname, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Derrama tu poder en mi vida para que yo sea transformado. Y luego alguien le dirá, pero no solamente no robar, es que también tienes que trabajar con tus manos para compartir con otros. ¿Así? Y el Espíritu Santo le tiene que revelar esa verdad a su corazón. Y cuando el Espíritu Santo revela esa verdad a su corazón, hay un arrepentimiento. Perdóname, Señor, porque no estoy compartiendo lo que tú me das, el fruto de mi trabajo. Y entonces hay un arrepentimiento verdadero. Y ese arrepentimiento verdadero da lugar a una nueva persona. Una persona que es generosa, que ve una necesidad y no pasa de largo. Y la cubre con el trabajo de sus manos. Y ahí está la perfección, que antes era un chorizo y ahora es un generoso. Hay una transformación. Y esa obra es la obra de Dios. Entonces vamos a ver estos 3 pasos para que entendamos bien cómo funciona, porque el mundo espiritual no funciona como el mundo natural. Y tenemos que entender bien cómo funciona el mundo espiritual, cómo funciona esto. Cómo Dios puede tocar a una persona para que sea una persona distinta. Cómo Dios puede transformar tu corazón. No tu exterior, sino tu corazón, lo interno. He hecho un pequeño esquema que lo van a poner ahora ahí en la pantalla para que veamos estos 3 pasos. La formación, la revelación y el arrepentimiento. Si falta alguna de estas 3 cosas, no va a haber un cambio. Va a faltar algo. La formación es la enseñanza, la didaqué, la predicación de la palabra. La predicación de las verdades, de los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos están en la palabra, en la Biblia. No tenemos que predicarnos nosotros mismos, ni lo que a nosotros nos parece, sino lo que la palabra de Dios dice. Jesús, antes de subir a los cielos, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, les dijo, haced discípulos y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa enseñanza es muy importante. Porque si no hay enseñanza, somos ignorantes, ¿no? Y no tenemos que enseñar cualquier cosa, tenemos que enseñar también siendo inspirados por el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a ver la necesidad en la cual tenemos que enseñar. Y el Espíritu Santo está con nosotros cuando enseñamos. No son datos, no es una enseñanza intelectual. Son las verdades de Dios, el querisma, o la didaqué y el querisma de la palabra del Señor. Y esas verdades tienen que ser enseñadas. Hoy hay mucho emocionalismo en las iglesias, mucha pompa, pero poco conocimiento de la palabra. Y eso da lugar a vidas que no han sido transformadas. Que dicen, no, yo voy a la iglesia, yo voy todos los domingos a la iglesia. ¿Así? Recuerdo una vez que vino una hermana que decía que tenía 2 títulos en teología y que había estudiado en la Universidad de Teología, que tenía no sé cuántos títulos. Bueno, era una eminencia. Y yo le dije, bueno, ¿y todos esos títulos no te han servido para entender que no puedes estar viviendo con tu novio si no estás casada?
Y el novio estaba delante y dice, uy, ahí la has dado. Porque no se trata de enseñanza intelectual, sino de la palabra inspirada por el Espíritu. La palabra inspirada por el Espíritu es la que nos lleva a la revelación. Si no hay formación, si no hay palabra, no hay fe. Porque la fe viene por el oír. Dice en Romanos 10, capítulo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, si no hay formación, si no hay predicación de la palabra, no va a haber más nada. Puede haber una fe emocional, pero si no hay una transformación del corazón, si no hay una nueva criatura, si no hay una transformación espiritual, es cuestión de tiempo. Por eso yo siempre digo, yo no quiero la iglesia simpatizante, yo quiero la iglesia nacidos de nuevo. Porque la iglesia de Cristo es la iglesia de los nacidos de nuevo, de los que han tenido una experiencia espiritual con el Señor. Los que han recibido esa revelación, y esa revelación le ha llevado a un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento ha hecho que comience a ser nuevas criaturas. Pablo le dice a Timoteo, enseña a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Porque las almas tienen que saber. Tienen que saber que hay unos mandamientos. Tienen que saber cuál es el camino. Tienen que saber todo lo que Jesús nos enseñó. Tenemos que saber. Las almas tienen que ser sacadas de su ignorancia. Hoy hay mucha ignorancia de Dios. Mira, en mi juventud predominaba la Iglesia católica, lógicamente en España, pues todos éramos católicos, porque para ir al colegio te pedían la partida del bautismo en la Iglesia católica, y si no tenías la partida del bautismo tenías un problema para ir al colegio, para matricularte en un colegio. Eso pasaba hace, no sé, cuando yo era más chico. Hace ya mucho. Pero había un conocimiento de Dios. Aunque fuera la vertiente católica, pero había un conocimiento de Dios. Hoy todo el mundo va al colegio. Hoy hay mucha libertad en muchas cosas, pero hoy no hay conocimiento de Dios. Hoy a los niños, a los jóvenes, tú le preguntas, ¿por qué murió Jesús? Y no saben. ¿Quién fue Jesucristo? No, fue un hombre bueno que lo mataron. Y poco más. Y no entienden lo que es el pecado, no entienden lo que es el arrepentimiento, no entienden lo que es el camino estrecho, no entienden que hay una salvación, que hay una perdición, no entienden que Dios va a hacer un juicio. No entienden. ¿Por qué? Porque nadie les dijo. Porque desde pequeñitos están en los colegios, nadie les enseña. A nuestros hijos les están enseñando, pero en el mundo no se enseña. Qué importante que haya pies que lleven el Evangelio completo. Que no le digan a la gente, Jesús te va a bendecir, Jesús te va a dar, y si tú vienes a la iglesia, el Señor va a bendecir tu vida y va a ser el mejor del mundo. No, que le digan a la gente, tienes que arrepentirte. La predicación de Jesús fue arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos viven en pecado por la ignorancia que en ellos hay, porque ignoran la palabra y la verdad de Dios. Porque nadie les explicó. Recuerdo una vez que estaba dándole un pequeño estudio a los jóvenes y les dije, mira hermanito, yo os voy a decir esto para que nunca en la vida
podáis decir es que a mí nadie me lo dijo. Ya lo sabéis. Esto es así. Estaba hablando acerca de las relaciones del noviazgo y del matrimonio. Esto es así. Para que nunca podáis decir es que nadie me dijo, nadie me enseñó. ¿Y qué problema que nadie enseñe? Por eso la formación es muy importante. La predicación de la palabra es formación. Cuando tú te pones delante de alguien que no cree y le explicas quién es Jesucristo, por qué vino a este mundo, le explica que hay una salvación, le explica que hay unos mandamientos y que incumplir esos mandamientos es un pecado. Y que si estamos en pecado no vamos a entrar a la gloria de Dios. Está formando su vida. Está dando el primer paso para que esa persona sea una nueva criatura. Muchos no saben y viven apartados de la verdad. Y no saben que es pecado juzgar a los hermanos. No saben que es pecado mentir. No saben que es pecado tener relaciones fuera del matrimonio. No saben que es pecado andar en celo, en contiendas, en ira. En todo eso fruto de la carne. Porque nadie les dijo. Y hermanos, nosotros somos la iglesia del Dios vivo. Estandarte y baluarte de la verdad. Y tenemos que proclamar estas verdades. Tenemos que decir a la gente, esto es pecado. Porque no hay otra manera de que su corazón sea transformado. En Efesios 4:17, Pablo lo hacía. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es enseñanza. Esta es la didaqué, la doctrina. La doctrina no son normas, y la doctrina es una nueva manera de vivir. Lo que Jesús nos enseñó, Pablo se lo enseñaba a la iglesia de Éfeso. Necesitamos recibir esa información. La predicación de la palabra, de las verdades de Dios. Ahora estoy preparando un ciclo de formación. Vamos a hacer un ciclo de formación, de discipulado, para que todos sepamos, para que la formación sea clara, práctica, de la vida cotidiana.
Ayer nos invitaron a compartir en una reunión de matrimonio. Y hice una pregunta: ¿cuántos maridos están dispuestos a morir por su esposa? Y todos se quedaron ahí. Pero la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si no sabemos esto, no vamos a saber amar. No vamos a saber hasta dónde tengo que amar a mi esposa. La formación es muy importante. La formación viene también por inspiración del Espíritu. El Espíritu Santo nos va a dar palabras para compartir con otros. Palabra para suplir la necesidad. El Espíritu Santo es el que nos mueve. Porque a fin de cuentas, todos nosotros somos obras de Dios. No somos obras de ninguno. Somos obras de Dios. Y Dios usa a los hermanos, Dios usa a los ministerios, Dios usa a la iglesia, Dios usa las circunstancias, Dios usa su palabra. Dios te puede hablar a través de su Espíritu personalmente. Pero necesitamos esta información, esta formación. Antes compartía el hermano Antonio que tengamos sed de Dios. Qué importante tener sed, hambre y sed de la palabra. Dice: bienaventurados serán porque ellos serán saciados. Y Dios no se va a quedar quieto. Si tú tienes hambre de la palabra, Dios te va a dar palabra. Dios te va a decir. Dios te va a enseñar. Ahora, esa información o esa formación o esa palabra que recibimos va a generar en nosotros una revelación. El Espíritu Santo va a traer revelación. Revelación significa ver lo que hay detrás del velo. Algo que está velado y Dios quita el velo y entonces es revelado. ¿Te acordáis de la fotografía antigua que teníamos que llevar carrete a revelar? Y cuando se revelaba, pues ya se veía la foto. Pues a veces no entendemos. A veces no comprendemos. A veces decimos: uy, es que esto es muy complicado. Este Rafa siempre está dando ahí. Pero no es Rafa. Es la palabra, es el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, trae esa revelación, todo cambia. Todo cambia. Entonces entiende. ¿Lo estaré haciendo mal o lo estaré haciendo bien? Pero sé que lo estoy haciendo mal o que lo estoy haciendo bien. Y a lo mejor decido: no quiero cambiar. Pero sabe que lo estás haciendo mal, que estás fuera de la voluntad del Padre, que estás en desorden con Dios, que hay pecado en tu vida. Y si hay pecado, falta algo. En esta revelación nosotros solo podemos ser portadores de la palabra. La iglesia, que es estandarte y baluarte de la verdad, es portadora de la palabra. Nosotros somos portadores, somos comunicadores de la palabra, predicadores de la palabra. Yo puedo decir hoy aquí lo que la palabra de Dios dice, pero yo no tengo ni poder ni autoridad para convencerte. El Espíritu Santo es el que convence. Porque esto es una obra espiritual. La transformación del corazón es algo espiritual. No se trata de que alguien te coma el coco. Y yo no quiero convencer a nadie. Yo no estoy para convencer a nadie. Yo estoy para decir: la Biblia dice esto. Esto es lo que dice la palabra. Ahora el Espíritu Santo es el que te tiene que hablar. Porque el Espíritu Santo es el único que tiene poder para traer esa revelación, para abrirte los ojos, para que los ojos de los ciegos sean abiertos. Es muy importante que los ojos de los ciegos sean abiertos, porque el mundo está ciego a la vida espiritual y sus ojos tienen que ser abiertos para que ellos entiendan que eso es palabra de Dios y que es serio.
En Juan capítulo 16 nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nosotros y la obra del Espíritu Santo en el mundo. En el versículo 14, Juan 16, 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo. Jesús estaba profetizando que vendría el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tomaría de él y nos lo hará saber. El Espíritu Santo es el que trae esa revelación. Más adelante, en el capítulo, o antes, mejor dicho, en el capítulo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado. Es el que va a traer esa revelación, el que va a abrir los ojos. Hay gente que uno le está hablando del Señor y le está hablando del Señor y te dice: sí, vale, sí, está muy bien, sí. Voy a ir un día a la iglesia y viene un día y está aquí con nosotros. Muy perita, muy bien, las canciones me han gustado mucho el ambiente, los hermanos son muy amables. Muy bien, muy bien. Pero de su pecado no habla. ¿Qué va a hacer con tu pecado? Pero cuando el Espíritu Santo toca su corazón, entonces vienen las lágrimas. Benditas lágrimas. Entonces te dice: pastor, ¿qué tengo que hacer? Entonces es cuando dice: pastor, quiero que ores por mí. Yo quiero volverme al Señor. Gloria a Dios. Y eso es algo espiritual. Ninguno de nosotros lo vamos a producir. El Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La información sola o la predicación de la palabra solamente no trae temor de Dios, ni trae convicción. Sobre todo si es a nivel intelectual. Pues las personas dicen: pues sí, esta gente, esto es lo que creéis vosotros, ¿vale? Y la Iglesia Católica, ¿qué es lo que cree? Y aquellos, ¿por qué creen otra cosa? Y su vida está a un lado. Pero cuando el Espíritu Santo interviene, entonces la verdad es revelada. Y hoy está aquí el Espíritu Santo. Y quizás quiera revelarte esa verdad a tu corazón. Y decirte: ¿qué vas a hacer con tu pecado? Ahora después vamos a decir qué tenéis que hacer con tu pecado. Cuando el Espíritu Santo viene, esa palabra se convierte en rema. Rema significa una palabra revelada a tu corazón. Esa palabra que el Espíritu Santo trae a tu corazón. No solamente para los que no creen, para todos los que estamos aquí. Porque puedes llevar 50 años en la iglesia y seguir teniendo pecado. Y seguir teniendo la necesidad de que el Espíritu Santo traiga revelación a tu corazón. De actitudes que a Él no le agradan. Cuando el Espíritu Santo viene, nos enfrenta. No nos gusta, pero nos enfrenta. Nos enfrenta a su situación. Cuando Pedro, los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo, toda la gente que estaban allí congregados empezaron a hablar y a decir: esta gente está borrachos, están locos. ¿Qué es esto que hablan? Que no entendían ese alboroto que se formó, ¿no? Y Pedro se pone en pie y empieza a predicar, y empieza a decir: esto no es que están locos, no es que están borrachos, porque todavía
es muy temprano para estar borracho. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto es lo que está ocurriendo. Y empezó a decir quién era Jesús. Y dijo, y este Jesús, a quien vosotros matasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esa fue la predicación de la palabra. Pero el Espíritu Santo estaba ahí. Pedro no estaba hablando de su propio corazón, estaba hablando lo que el Espíritu Santo traía. ¿Y cuál fue el resultado? En Hechos capítulo 2, versículo 37. Bueno, vamos a leer desde el 36. Pedro está hablando y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hubo una convicción. No solamente hubo una información, hubo una convicción. Hemos matado al Señor, al Kyrios y al Cristo, al Salvador. ¿Qué vamos a hacer? Entendieron su situación espiritual. Y esto solamente puede venir por revelación. Necesitamos revelación. Esto no es un club de amigos. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo está formada por aquellos que están siendo transformados. Tuvieron que oír la predicación. Una predicación inspirada por el Espíritu. Pero el Espíritu Santo fue el que trajo a sus corazones. Este dice que se compungieron de corazón. Ahí les dolió. No puedo seguir así. ¿Qué hago? ¿Qué haremos? Solamente hay dos posibles actitudes ante la revelación de la verdad que trae el Espíritu Santo a tu vida. O nos arrepentimos y cambiamos, o nos rebelamos y seguimos en nuestro pecado. Entonces esta revelación nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué le contestaron? Pedro les dijo en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué respuesta? Imagínate de sentirse, hemos matado al Señor y al Salvador, al justo. Recibieron esa revelación. ¿Qué haremos? Estamos condenados. Y Pedro les dije, no, arrepiéntete y bautícete. El Señor te va a perdonar los pecados y te va a dar el don del Espíritu Santo. ¡Wow! El arrepentimiento es un don de Dios. Es una oportunidad que Dios nos da para ser perdonados, para dejar el pecado, para andar en una nueva manera de vivir. Y es también una obra de Dios en nosotros. Tanto el oír la palabra, como la fe que produce esa palabra, como la revelación que trae el Espíritu Santo, como el poder arrepentirte, todo es una obra, un obrar de Dios en tu vida. Dios quiere hacer contigo una nueva persona, algo grande. Alguien que está camino al infierno, se vuelve y va camino a la presencia del Señor. Es una obra de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento no es solamente, ay, es verdad, no tenía que haberlo hecho. Arrepentimiento es mucho más.
es un cambio de mente, es un volverse a Dios. Es decir, no, yo hacía estas cosas que no tengo que hacerlas y ahora hago otras que sí tengo que hacer. El arrepentimiento viene como consecuencia de esta revelación, pero el arrepentimiento, ahí hay un poder de Dios tremendo. Dios se manifiesta con todo su poder para que tú puedas decidir y decir no, no al pecado, no a hablar mal, no a la crítica, a la murmuración, no a esa cosa que el Espíritu Santo te está revelando. Dios tiene poder. Dios tiene su gracia. La gracia de Dios no es el permiso de Dios para que vivamos como queramos. Y Dios en su gracia nos perdona y nos sigue perdonando. No. La gracia de Dios es el poder que Dios tiene, que Dios nos da, para que podamos andar en sus caminos, para que podamos vivir como Él le agrada, para que podamos ser transformados. En el arrepentimiento intervienen dos factores. Mi decisión, yo tengo que decidir. ¿Me arrepiento o no? El Espíritu Santo no te tuerce el brazo, te revela la verdad. Tú tienes que decidir. ¿Acepto esta verdad espiritual que Dios me está dando? Pero también interviene el poder de Dios, el poder y la gracia de Dios, para que tus cadenas sean rotas, para que puedas ser libre. Gloria a Dios. Dios tiene poder. Y Dios quiere manifestarse de una manera poderosa en tu vida. Y cuando hay revelación, o cuando hay predicación o formación y hay revelación, eso nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a la transformación, a ser transformado. Porque ese es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que seamos transformados a la imagen de Jesús. Que seas parecido a Jesús. Semejante a Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La transformación nos convierte en nuevas criaturas. Nos convierte en nacidos de nuevo. Ya no soy el mismo. Ya no actúo de la misma manera, ya no hablo de la misma manera, ya no ando el camino que antes andaba, ya no voy a los sitios donde antes iba. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora ando por el camino que Dios nos ha marcado. En Juan capítulo 1 dice, a los que creen en mi nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es algo espiritual, es algo grande, hermano. Esa transformación es algo poderoso, es algo vivo, es algo que cuando Dios comienza a hacerla en tu corazón, es algo indescriptible, que quiere explicárselo a la gente y la gente lo ve y no lo entiende por tus palabras. El nuevo hombre ya actúa de manera distinta. Vestidos del nuevo hombre, decía Pablo, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si no hay transformación, no hay vida espiritual. Falta algo. Va a faltar algo. Seguimos andando en nuestros deseos. En los deseos de la carne y no en los deseos del espíritu. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere vida transformada. Una vida transformada es una vida bendecida.
Y quizás puedas pensar, es que voy a tener que dejar cosas que quiero mucho. Pero lo que vas a recibir no tiene precio. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, el cual un hombre halla y va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Sí, no va a ser fácil. Pero si el Señor trae revelación de su verdad a tu vida, de su obra para ti, y te da la oportunidad del arrepentimiento, aprovéchala. Deja que ese poder de Dios se manifieste en tu vida. No temas. No temas lo que va a ocurrir, lo que no va a ocurrir, qué va a pasar. Tranquilo. Dios está al control. Dios va a hacer algo nuevo, algo distinto, algo poderoso en tu vida. Amén. Dios le interesa la transformación del corazón. Cuando trabajaba en el taller y Sony sacaba un producto nuevo, tenía mucho interés en ver los problemas que ese producto podría tener, ¿no? Entonces, si a nosotros nos llegaban averías o nos llegaban, pues teníamos que reportar todo con una serie de códigos y teníamos que reportar todo. Porque a Sony le interesaba mucho la calidad, ¿no? Entonces, ellos no querían que tuviera ningún fallo. Y si se detectaba un fallo, enseguida eso iba a fábrica y enseguida se cambiaba, ¿no? El producto acabado, como decían ellos, el producto acabado tiene que ser perfecto. Dios también viene a veces y nos pone la lupa, el control de calidad, el QC, el sellito QC. El control de calidad, a ver, ¿cómo estamos? Porque a Dios le interesa el producto acabado, la vida transformada. A Dios le interesa vida santa. Gente que levanta sus manos sin ira ni contienda. Gente que alaba al Señor con un corazón transformado. Gente que está dispuesto a morir. A morir por el Señor. Porque todo aquel que pierda su vida, la ganará, dijo Jesús. Todo aquel que pierda su vida, la ganará. Y todo aquel que quiera vivir su vida, la perderá. Hermano, Dios quiere hacer una obra perfecta en nosotros. Y vamos a cantar un día, dándole gloria a Dios y gozo, con alegría, con salto, con danza, porque vamos a ver con nuestros ojos cómo Dios ha transformado la vida. Cómo Dios ha transformado tu vida. Y cómo Dios ha transformado mi vida. Mi vida está siendo transformada. Todavía no soy perfecto. Algunos que me conocéis un poquito más de cerca, os estáis dando cuenta que no soy perfecto. Ten misericordia de mí. Pero estoy ahí en el camino. Y quiero que el Señor me revele. Y quiero que el Señor me diga. Y quiero que alguien me enseñe. Y quiero tener los oídos abiertos a la voz de Dios. Porque yo quiero ser transformado. Yo quiero que escuchar un día de la boca de Dios, bien, buen siervo y fiel. Amén. Yo creo que el Espíritu Santo hoy ha traído formación y ha traído revelación. Y está trayendo la oportunidad del arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con una decisión. Ayúdame, Señor. No sé si voy a poder, no sé si puedo, no sé si... Pero ayúdame, yo quiero. Y ahí todo el poder del cielo, todo el poder que tuvo Dios para crear el cielo y la tierra, comienza a desatarse sobre tu vida. Ahí comienza una obra tremenda, espiritual. Cuando tú le dices al Señor, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero vivir en esta vida. Estoy dispuesto a pagar el precio que haga falta.
a vender todo lo que tengo, a renunciar. Dijo Jesús, el que no renuncia a todo lo que posee y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahora en muchas iglesias se predica un evangelio donde ya no hay renuncia. Tú puedes ser cristiano y seguir viviendo la juerga. No, hermano, la verdad es la verdad. Y el Espíritu Santo va a traer revelación de su verdad, no de la verdad de nadie. Amén. ¿Por qué no oramos un momento? Y yo te voy a pedir que si el Señor te ha hablado hoy y quieres arrepentirte, que ores al Señor. Yo no te voy a pedir que salgas aquí adelante, ni que... No, eso es algo entre tú y el Señor. Que ores, ora al Señor. Pídele que te ayude, que te revele, que te muestre. Si tienes dudas, si tienes inquietudes, deja que el Señor te hable. Porque el Espíritu Santo está vivo, está entre nosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Padre, porque tú nos otorgas ese don, ese regalo perfecto de poder venir arrepentido delante de ti para recibir el perdón. Dios de los cielos, Señor, obra tú en cada corazón. Espíritu Santo, Señor, manifiéstate en cada vida, en cada necesidad. Solo tú sabes, Señor. Solo tú puedes. Y yo clamo a ti en esta mañana, Señor, que tú te manifiestes con tu poder en cada vida, Padre. Dios de los cielos, Señor, que tú traigas santidad a tu casa. Que tú traigas rectitud. Que tú quites, Señor, todo aquello que a ti no te agrada. Que tú nos reveles, Señor, si hay pecado en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu, Señor, que nos revele tu verdad, Señor. Padre, muéstrate a cada vida, Señor. Aquellos que están clamando a ti ahora, Señor, que tú los escuches. Que tú te reveles a sus vidas, Padre. Que tú derrames gracia del cielo sobre cada uno. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu casa. Gracias por esta congregación, Señor, porque tú nos has llamado con propósito, Señor. Y gracias porque tú serás fiel en acabar aquello que un día empezaste, Padre. Gracias porque tú eres el que llama. Gracias, Señor. En tus manos, Señor, están nuestras vidas. Y queremos darte gloria a ti con ellas, Señor. Amén, amén. Gracias, Santo. Deja que Dios te hable. Vamos a estar en un momento así orando. Deja que Dios pueda hablarte. Deja que el Espíritu Santo pueda quitar el velo de tus ojos. Porque esto es entre tú y el Señor. Aquí no ha intervenido nadie. No son las cosas que pasaron, no son las cosas que has vivido, no son. Es tu relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere sanar. Eso es lo que Dios quiere restaurar. Gracias, Dios. Gracias te damos, Dios. Aleluya. Te bendecimos, Padre. Te adoramos, Dios. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos, Padre eterno. Señor Dios. Aleluya. Gracias, Dios Santo. Gracias, Padre.
Amén. Qué momento. Cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que se mueva. En ese silbo sereno y apacible, donde el Espíritu Santo puede traer su palabra a lo profundo de tu corazón. Si Dios te ha hablado, sigue estos pasos. Predicación, formación, revelación, arrepentimiento. Y no te quepa duda que va a haber una transformación tremenda en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Habéis quedado muy serios. La palabra es seria, pero produce gozo en nuestras vidas. Al final va a producir gozo y alegría.